Profesor Salas, muchas gracias por aceptar esta invitación para participar como fuente, ¿cierto?, de reflexión a este diplomado en pensamiento crítico americano que estamos construyendo junto a nuestros amigos de la UNTREF. ¿Ah? Vamos directamente al tema, ¿cierto? ¿Qué es pensamiento crítico? Es una pregunta de verdad tremendamente compleja. Y bueno, no quisiera devolvértela con otra pregunta, pero tú has estado en varios encuentros en Argentina, en Brasil, en Colombia, y te das cuenta que en cada país la criticidad admite entonaciones contextuales. ¿Mm? Entonces, ¿cómo, cómo ser un pensador crítico hoy en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile? Tiene que ver obviamente con una serie de coyunturas que tocan la vida misma de la colectividad, de la sociedad, y por esa vía tocan cuestiones económicas, políticas y culturales. ¿Mm? Entonces, para decirlo de una manera relativamente sencilla, para mi perspectiva, el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad que tenemos los pensadores, filósofos, cientistas sociales, de dar cuenta de las estructuras que invisibilizan la dominación, la exclusión al interior de nuestras sociedades. Y eso no es solo un tema cultural, es un tema político y un tema económico. Entonces, en síntesis, pensamiento crítico hoy día para mí tiene que ver finalmente cómo asumimos una respuesta filosófica a este modelo económico hegemónico que de alguna manera se presenta como la única alternativa posible para todo el planeta. Cómo nosotros nos enfrentamos también a estas visiones políticas basadas en una gobernabilidad que busca de alguna manera tranquilizar, ¿cierto?, las conciencias, pero que finalmente, apelando al discurso del cambio, finalmente es para que nada cambie. Y de alguna manera es pensar una cultura diferente donde se pueda combatir de una manera fuerte el inmovilismo, el indiferentismo, ¿cierto? Y decir que nosotros podemos efectivamente tener una cultura mucho más militante, una cultura donde podamos responder a los desafíos profundos que se dan en nuestra época y responder a los sufrimientos de millones de personas, ¿cierto?, que en América Latina, ¿cierto?, padecen el capitalismo y esas formas de gobernabilidad. 50 millones, ¿cierto?, de personas vinculadas a los pueblos indígenas, millones de afrodescendientes, millones de mujeres, jóvenes, migrantes. Es a eso lo que tenemos que atenernos los que queremos pensar críticamente en América Latina. Precisamente quería preguntarle por la bajada de esta cuestión, porque a veces desde la filosofía o desde el área académica adolecemos, ¿cierto?, de ejemplificaciones concretas. Creo que el caso esto, ¿cierto?, de los migrantes, por ejemplo, en Chile, que hoy día es un tema que no hemos logrado resolver de manera apropiada, incluso en sistemas estatales, ¿verdad? Pero al escuchar esta idea general y este aterrizaje, por llamarlo así, me da la impresión de que el pensamiento crítico entonces está profundamente vinculado con una praxis. No sé si es un círculo virtuoso, o la teoría la dejamos para unos y la praxis para otros. ¿Cómo se ve eso? El lugar del intelectual finalmente, pensador crítico. Bueno, yo creo que ha sido un lugar común en la historia de Occidente generar grandes dualismos categoriales. Uno de ellos remite a la cuestión de la teoría y la praxis, que ha sido, digamos, un tema fundamental dentro de la tradición marxista. Yo que vengo de una tradición más fenomenológica y hermenéutica, yo creo que definitivamente esa es una incorrecta disociación. Porque finalmente nosotros sabemos desde una perspectiva crítica que finalmente toda teoría, por más especulativa y abstracta que sea, presupone una determinada praxis. Y que toda praxis, quiéralo o no, presupone también determinados elementos teoréticos. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cierto?, teoría y praxis configuran una suerte de tensión permanente en la dinámica del pensamiento crítico. Entonces,
Desde mi punto de vista, el pensamiento crítico tiene que tener visiones teóricas y visiones prácticas. Y pensar ambas no como si fueran polos distintos, sino que una relación que tenemos que mantener permanentemente bajo la forma de tensión. Porque la praxis corrige la teoría y la teoría ayuda también a iluminar nuevas formas de praxis. Entonces, en ese sentido, volver a unir, ¿cierto?, lo que está separado sería también una perspectiva de pensamiento crítico. Absolutamente. Yo creo que uno de los problemas más graves que nosotros hemos vivido en filosofía tiene que ver con esta idea de reservar el quehacer filosófico solamente para aquellos que piensan en un punto de vista especulativo y que generalmente lo hemos asociado a los grandes centros culturales del norte. Y hemos dejado de lado, ¿cierto?, el pensamiento que todas las culturas han desarrollado, pensamientos que son muy profundos, lógicas, ¿cierto?, de reflexión, saberes que permiten de alguna manera decir que en todos los pueblos y en todas las culturas existe pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esta cultura eurocéntrica a pensar que en los otros continentes y en las otras culturas simplemente la gente ha vivido ya durante siglos bajo el peso de la ignorancia, de un no saber? Hay ahí entonces una cierta ideología que presupone que unos son racionales y los otros no lo son. Y eso nos vuelve al viejo debate de Bartolomé Las Casas y Ginés de Sepúlveda, donde Bartolomé Las Casas defendía la racionalidad, ¿cierto?, de los mundos indígenas que estaban siendo conquistados y devastados por los conquistadores españoles, y el contrincante, inspirado en una cierta lectura ideológica de Aristóteles, decía que simplemente los indígenas no tenían razón porque eran bárbaros, salvajes, y todo eso que nosotros conocemos de un debate que ha sido muy invisibilizado en nuestro estudio de pensamiento crítico en América Latina. Entonces, si nosotros llevamos la idea, ¿cierto?, de pensamiento crítico a estos ámbitos, implicaría entonces que estamos hablando ya no de la filosofía, porque hablamos de pensamiento crítico, y la pregunta es, bueno, ¿por qué pensamiento y no filosofía? ¿Y por qué decimos, por ejemplo, sabiduría y no decimos razón? ¿Cuál podría ser ahí la tensión entre esas dimensiones que van apareciendo precisamente en el despliegue del pensamiento crítico? Mira, aquí yo recordaría fundamentalmente algunas expresiones de nuestro querido amigo Raúl Forné Betancourt, este filósofo cubano-alemán que ha hecho tanto por levantar una perspectiva crítica en América Latina y que tiene que ver fundamentalmente con la idea que él señala de una manera que puede sonar como media contradictoria, ¿cierto?, cuando él alude a desfilosofar la filosofía. Entonces, ¿por qué desfilosofar la filosofía? Porque de alguna manera hay que demostrar que una determinada forma de hacer filosofía que ha transmitido el europeísmo, de alguna manera conlleva la negación de otras formas filosóficas que no han sido reconocidas. Nosotros seguimos pensando en nuestros manuales y en nuestra historia de la filosofía que la filosofía se ha hecho necesariamente parte de la vida de Occidente y que la filosofía inicialmente fue griega y luego se desarrolló en los grandes centros de las universidades escolásticas. Es la tesis aristotélica, básicamente. Finalmente, pero deja de lado civilizaciones donde hubo pensamiento, filosofía y sabiduría extraordinariamente sofisticada. Pensemos, ¿cierto?, en el caso de Mesopotamia, de la India, de Egipto, de China, y para qué decir de los pueblos indígenas en América. Entonces, en ese sentido, cuando yo reivindico la palabra pensamiento crítico, es para decir simplemente que la filosofía tal cual se ha transmitido, no me parece a mí que sea la mejor herencia que tenemos que resguardar, y tenemos que pensar entonces en distintos saberes, distintas lógicas, distintas racionalidades que nos lleven a pensar una propuesta como la que hoy día defendemos algunos, de hacer diálogo de saberes. Ya no de razones. Exactamente. Pueden ser diálogos de razones, pero también pueden ser diálogos de experiencias que no sean estrictas y puramente racionales, que tengan que ver, por ejemplo, con esquemas narrativos. ¿Mm? Por eso yo en un libro ya un poco antiguo, ¿cierto?, en Ética Intercultural, yo planteaba que uno de los grandes asuntos a resolver para plantearse ética y políticamente en contextos conflictivos era articular una propuesta de tipo
axiológica y deontológica que están asociados, la primera con el tema de la narratividad y la segunda con el tema de la racionalidad lógica. Pero ambas tienen que ir de alguna manera articuladas, porque ambas configuran el corazón del conflicto en las sociedades. Bien, pues, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristiana. Un gusto. Igualmente.